En la lectura alternada que hicimos recién en el capítulo 3 de Éxodo, leemos el texto de aquel llamado que Dios hace a Moisés. Allí Dios se le revela en la zarza ardiendo que no se consumía y le revela su nombre, el nombre por el cual debería ser reconocido y adorado, el nombre que todo israelita debería reverenciar. Yahvé, formado por las 4 letras del alfabeto hebreo, que se llama el tetragramaton, que se ha escrito como Yahvé, como Jehová. Este mandamiento, el tercer mandamiento, en este mandamiento está prohibido ultrajar, deshonrar y mal usar el nombre del Señor. Y está mandando adorarle, reverenciarlo, tenerlo en alta estima y respeto. Tomar el nombre, como dice el mandamiento, era una forma muy usada en la antigüedad, usada comúnmente para cualquier tipo de juramento o acuerdo en el nombre de una autoridad mutuamente reconocida y aceptada, como podía ser en las culturas paganas un dios, un rey, un gobernador o el mismo Estado. Siendo más restrictivos, siendo más limitados en nuestro análisis, podríamos decir, considerando al pueblo judío al cual le fue entregado el mandato, este mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano era fallar en vivir en conformidad a los términos del pacto que se había celebrado. Una promesa hecha sobre la autoridad y honor de ese nombre, del nombre de Dios. Dicho en otras palabras, tomar el nombre de Dios en vano para el pueblo de Israel era olvidarse de quiénes eran, de dónde salieron y a quién debían su posición, su historia, su vida y su adoración. ¿Cómo faltamos o cuánto faltamos a este mandamiento nosotros hoy? En primer lugar, debemos dejar claro una cosa. Debemos decir que Dios no prohibió usar su nombre. No prohibió mencionarlo. Los judíos se pasaron de la raya después cuando dejaron de usar el nombre de Dios para no faltar al tercer mandamiento. Los copistas, los escribas, que copiaban las escrituras para la posteridad, que iban haciendo copias de la misma, ellos paraban su escritura y se lavaban las manos y cambiaban la pluma que escribían cada vez que se referían a algo a Dios. Y cuando iban a escribir el nombre de Dios, se bañaban algunos para estar puros por fuera, para escribir el nombre de Dios. Por cierto, es una exageración y porque por dentro podrían estar, como dijo el Señor Jesucristo, por fuera soy sepulcro flanqueado y por dentro están llenos de podredumbre. Por cierto, no es lo que el Señor está pidiendo aquí. Él no está pidiendo que no mencionemos el nombre de Dios, que no le mencionemos su nombre, si no nos habría revelado por su nombre. Por eso, de hecho, los nombres alternativos usados en las Sagradas Escrituras posteriormente, que surgieron allí, fueron surgiendo para evitar repetir tantas veces el nombre del Señor. Yo soy Yahvé, Jehová. Y entonces surgió el Adonai, por ejemplo, el Shaddai y otros términos que fueron surgiendo en el uso en el pueblo de Israel con el tiempo, para evitar caer en la falta de este mandamiento. Pero las Sagradas Escrituras nos muestra que Dios quiere que usemos su nombre.
Nos lo hizo saber justamente para que nosotros nos dirigiésemos a Él personalmente, por su nombre. Incluso en Deuteronomio 29:15, Deuteronomio 29 del 9 al 15 y otros textos de la Escritura se habla del juramento que Dios hizo con el propio pueblo. Dios ordenó a su pueblo jurar por su nombre y Él mismo jura por su nombre en este estatuto con su pueblo, en este acuerdo con su pueblo. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Y luego dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Y el autor de los Hebreos lo ratifica posteriormente cuando dice, y Dios estableció juramento, hizo juramento con el pueblo. Lo que se prohíbe no es pronunciar el nombre de Dios, sino hacerlo en forma indebida, usar el nombre de Dios indebidamente. ¿Usted cree que solo lo hacen los paganos o los incrédulos? El mandamiento es para el pueblo de Dios. Es para nosotros, somos nosotros los hijos adoptados de Dios, los que profesamos ser creyentes en el Señor Jesucristo, en su palabra, en la bendita Trinidad. Somos los que recibimos este mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Somos llamados a honrar y alabar el nombre de Dios, por el contrario. No usar indebidamente el nombre de Dios. ¿Qué es lo que es usar indebidamente el nombre de Dios? Hay muchas formas de faltar a este mandamiento, de profanar el nombre de Dios. No nos referiremos, por supuesto, a los mundanos, a los ateos, a los enemigos de la fe, pues ellos no solo serán condenados por faltar a este mandamiento, sino que por su incredulidad y por no creer en el Señor Jesucristo y por sus pecados todos, incluido serán condenados. En lo que toca a nosotros, creyentes, debemos decir que Dios prohíbe aquí usar su nombre a la ligera, hablar usarlo de una manera vacía o vana, hablar descuidadamente de Él, sin pensar o en forma irresponsable, como si fuera algo secular, superficial, común y corriente, y no con el sentido de que es algo sagrado y santo como es en realidad. Se profana el nombre de Dios, se toma el nombre de Dios en vano cuando se blasfema o se maldice. Pablo advierte en sus cartas contra la maledicencia, esos que son muy buenos para maldecir al otro. Por supuesto, incluye aquí el lenguaje soez, porque el lenguaje soez y la maledicencia no son privilegios de los incrédulos. No es un lenguaje de la calle, lo es ciertamente, pero digo, no solamente lo usa la calle, lamentablemente. El Nuevo Testamento nos relata que Pedro, cuando fue acusado allí alrededor del fuego, ahí en el patio de la casa de Anás, acusado de ser uno de los seguidores de Jesús, dice que comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y vaya que debe haber sabido de maldiciones y de malas palabras este viejo pescador Galileo. Imagínense de dónde venía. ¿Usted cree que se hablaban de cariñitos ahí de una vasca a la otra, o cuando no pescaban los peces, o cuando había tormenta? Y debe haber aquí sacado todo su mejor lenguaje procaz y vulgar. No es un privilegio de los incrédulos. No debemos maldecir ni jurar falsamente. La semana pasada el seminarista Gerardo predicó y habló sobre algunas de las tres cosas mencionó, las cuales
toma el nombre de Dios en vano y mencionó aquello de los juramentos falsos. Por cierto, el perjuro, el que jura falsamente, está tomando gravemente el nombre de Dios en vano. Ojo con que aquí, en esto de jurar falsamente y de hacer cosas, también puede caer el usar el nombre de Dios para conjuros y para otro tipo de acciones o amenazas. Amenazas, por ejemplo, Dios los va a mandar al infierno porque van a votar una ley que nos toca ciertas cosas sensibles, como lo han hecho algunos que han ido a hacer escándalo allí afuera del Congreso, lamentablemente, que no dan un buen testimonio de la fe. No se defiende de esa manera los valores que nosotros defendemos. Se profana el nombre de Dios cuando la oración no es sincera. La oración para ser escuchado. La oración que se hace para solamente de los labios hacia afuera. No honra a Dios. No le da la debida importancia a Dios, a quien se supone que se está dirigiendo la oración. Jesús condenó este tipo de práctica, este tipo de oración, refiriéndose a los escribas y fariseos que oraban consigo mismos. Mira, Señor, que soy bueno, yo. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Oraban consigo mismos, no estaba orando a Dios. O para ser vistos y escuchados por los hombres que hacen largas oraciones o se paran en las esquinas de las plazas y quieren que los demás los vean. Mira qué espiritual es que este. Se está tomando el nombre de Dios en vano cuando la oración no es sincera y de corazón. Se profana el nombre de Dios cuando rompemos nuestras promesas. Un creyente debe cumplir lo que promete. Dice la Escritura que es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque si no cumple la promesa está tomando en vano el nombre de Dios. La mentira es parte de aquello que Dios condena en sus hijos. Y el prometer algo que no se cumple es mentir delante de Dios. Afecta el testimonio del creyente y lo hace un falso testigo de Dios, o más bien un mal testigo que testifica lo contrario. El nombre de Dios es tomado en vano cuando se usa livianamente, usando expresiones irreverentes para referirse a Él. Por ejemplo, el de arriba. El pulento. ¿Ustedes no lo escuchaban eso? ¿Sí? Los santiaguinos nos recordamos que en la Plaza de Armas ahí salía un hombre que decía que había sido sanado por el Señor y por eso él cantaba y bailaba y cantaba y predicaba y hablaba del pulento. Y la gente que lo veía, lo escuchaba, yo tenía compañeros de la universidad que siempre me hablaban de eso, se acordaban de por qué él hablaba del pulento, ¿no? Por muy popular que pueda ser el dicho o la palabra, no es digna para referirse a Dios. O también en expresiones tales como, Dios mío, por Dios, ¡ay, mi Dios! ¡Juro por Dios! Usadas en una forma impensada, en un momento de apuro, en un momento de enojo, en un momento de cualquier reacción introspectiva.
estamos mal usando, livianamente usando el nombre de Dios. En la televisión es común escuchar expresiones, Jesus Christ, dicen los gringos en inglés, ¿cierto? Las traducen. ¿Sabe usted cómo las traducen? ¿Ah? Maldita sea o algo parecido. Es una maldición. Y están usando el nombre del Señor Jesucristo, por Dios, así. Maldiciendo. En medio de una santa garabato, Jesus Christ. Por supuesto, no es algo que agrade a Dios, no honra a Dios. Están tomando el nombre de Dios en vano. Ojo, que aquí también deberíamos incluir aquellos chistes, chanzas y bromas que se pueden hacer usando el nombre de Dios. Usamos el nombre de Dios en vano cuando cantamos algunos himnos o alabanzas sin pensar lo que estamos diciendo, repitiendo una melodía agradable, no pensando en lo que se dice realmente. Igual que en la oración aprendida y repetida mecánicamente, como de memoria, sin fondo, sin sentido, sin impacto en nuestras vidas y sin corazón. Hace unos años atrás, la Iglesia hizo un esfuerzo, como muchas veces ha intentado con el himnario, con otros libros, con la traducción del libro El Yankee Reformer y otros, hizo un esfuerzo y editó unos textos de escuela bíblica dominical basados en los mandamientos. Hecho, elaborado por algún grupo de hermanos, profesores, presbíteros y pastores, y se desarrollaron lecciones en estos que nosotros estudiamos, me acuerdo. Y cuando en el texto del tercer mandamiento queremos extraer lo siguiente que vamos a leer, que es una parte importante de lo que queremos expresar hoy, tocante a este mandamiento y a nosotros los creyentes. Decía allí en ese libro, esto es lo que significa para nosotros tomar el nombre de Dios en vano. Lo hacemos, es decir, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos vivir en sujeción a Él como soberano de nuestras vidas y rehusamos cumplir sus mandamientos. Por supuesto, estamos diciendo que Él es algo que no es en realidad para nosotros. Usamos el nombre de Dios en vano. Tomamos su nombre en vano cuando lo llamamos Padre y no le damos el honor y la obediencia que un hijo debe dar a su padre. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando le llamamos Rey y luego olvidamos y nos negamos a llevar su reino y su justicia a las estructuras y funcionamiento de las instituciones sociales. Él es nuestro rey. Y yo vivo para el reino, pero soy un déspota como jefe. O soy un muy mal empleado que no cumplo las normas del trabajo. O soy un empresario que abusa de quienes trabajan para mí, que pago bajos sueldos, que dejo de pagar las imposiciones, que no pago los impuestos. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando decimos que le amamos y no rendimos nuestras vidas a la dirección de su Santo Espíritu, lo que hoy hablábamos en la clase. Cuando no dejamos que el Espíritu nos llene, nos controle cada día más para disminuir, para minimizar la manifestación de la carne en nuestras vidas. Que es ese espíritu pecaminoso, es esa tendencia pecaminosa que queda en nuestra naturaleza a pesar de creer en Jesucristo el Señor. Porque decíamos, el Señor no elimina la presencia de Dios y el Espíritu de Dios cuando creemos, no elimina del todo en nosotros la carne, este espíritu, esta tendencia
al mal, porque somos libres de la culpa del pecado, porque somos libres del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado hasta que el Señor venga o hasta que nosotros vayamos con Él. Y por lo tanto debemos evidenciar en nuestra vida esta lucha diaria para ir creciendo en el Espíritu, en la vida en el Señor, en el conocimiento del Señor, y para ir disminuyendo en la vida, en la carne, porque así entonces estaremos honrando el nombre de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando nos llamamos cristianos y no hacemos un esfuerzo serio para vivir de acuerdo con el ejemplo y la enseñanza de Cristo. Y la gente nos observa. El mundo nos mira. Si usted dice que es cristiano, ya lo van a estar mirando con otros ojos. Y cada vez que usted falle, una vez, y le van a apuntar con el dedo. Mira, este dice que es cristiano, y mira lo que dice, mira lo que hizo. Mira cómo tal cosa. Estamos en la mira. Porque curiosamente aquellos que no creen están demandando de nosotros consecuencia con lo que nosotros decimos creer. Y está bien que lo hagan porque nos ponen una responsabilidad. Pero el Señor nos pide más que aquellos, incluso, en nuestra consecuencia de vida. Si decimos llamarnos cristianos, debemos esforzarnos seriamente para vivir imitando el ejemplo y seguir la enseñanza del Señor Jesucristo. Pero podemos agregar a esto que decía este texto que yo les decía que habíamos estudiado, podemos agregar algunas cosas. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando le llamamos Señor y no le servimos ni obedecemos, cuando le llamamos Maestro y no estudiamos su palabra, ni le seguimos como un discípulo fiel. Y me acordé cuando escribía esto de algo que leí. Y por ahí algunos refieren que estaba en una catedral de Alemania, pero yo lo he visto en otras iglesias escritos por ahí también y de distintas maneras. Está citado en un libro por John MacArthur también, en alguna parte, y encontré esta adaptación que hace aquella mujer conocida como la Madre Teresa de Calcuta, en uno de sus libros, y dice: quejas de Dios. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides nada. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Si te condenas, no me culpes. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra vida puede ser un cúmulo de formas y actos y actitudes que profanan el nombre de Dios. Hay aún otro aspecto que queremos destacar. Se profana el nombre de Dios, se usa en vano el nombre de Dios cuando se niega su existencia, su poder, su amor, su creación, su soberanía. Todo aquel que usa la palabra Dios para decir no creo en su existencia, no creo que Él haya creado todo de la nada, no creo que haya enviado a su Hijo para morir en la cruz, no creo que Jesús resucitó de entre los muertos, está faltando a este mandamiento, ofendiendo, profanando el nombre de Dios. Y aquí una advertencia para los incrédulos: no mencionen a Dios si no creen en Él, porque agregan más carga a su pecado y más castigo a su condenación. Todo aquel que niega de Jesús, que Jesús es Dios y que Él es el único Redentor y Señor, está también faltando a este mandamiento. Lo serio
Lo grave es que esto tiene consecuencias. No dará, dice el texto, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Recuerda el Salmo que dice, dad honra debida a su nombre. Alabad al Señor y dad la honra debida a su nombre. El himno que cantamos al principio decía, Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras. Dad la gloria al nombre de Dios por lo que Él hizo. Pablo cita en la epístola a los Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por supuesto no se está refiriendo a que vamos a hacer todo y en el todo incluir cualquier tipo de pecado en el nombre del Señor Jesús. Eso no es lo que refiere el apóstol, es descontextualizar la palabra del Señor. Sino que dice que debemos hacer todo para la honra y gloria del Señor y en el nombre del Señor. Y cuidarnos de no estar usando su nombre para aquello que no es correcto. En vez de mal usar, de deshonrar el nombre de Dios, nosotros debemos alabarle y santificarle. Próximo capítulo. Santificado sea tu nombre. Que el Señor nos bendiga.